esta noche con corazones abiertos delante de tu presencia, reconociendo que tenemos necesidad de ti, oh Dios. Señor, sin dudas hemos llegado hasta esta hora del día, muchos de nosotros cargados de tareas, de responsabilidades, de actividades, muchos físicamente cansados, pero Señor, quizás también alguien emocionalmente agobiado, también cargado. Venimos hoy aquí hasta este lugar para, en medio de todo, hacer un alto y como pueblo tuyo, unirnos en adoración delante de tu presencia y expresarte nuestro amor, pero también para depositar nuestras cargas delante de ti. Para decirte, Señor, enséñame. Enséñame en medio de esta circunstancia. Enséñame en medio de esta situación. Enséñame en el cúmulo de actividades y de una agenda agitada. Enséñame en la angustia del corazón. Enséñame en medio de la confusión. Enséñame a pesar de las muchas voces que reclaman, me pueden enseñar. Tú enséñame, Señor. Enséñame tus caminos. No solamente queremos conocerte a ti, queremos conocer tus caminos. Tu palabra dice en el Salmo 32, verso 8, te haré entender. Alguien recibe esta noche. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Señor, que esos ojos fijos sobre nosotros puedan encontrar un alma que ha sido purificada y lavada por la sangre de Cristo. Pueda encontrar un corazón que dice: purifícame, Señor. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Si tu teología no te transforma, chequea tu teología o chequea tu corazón. Porque la teología tiene que producir un cambio, tiene que hacer algo en nosotros, tiene que haber una transformación. Y en Romanos 14 exploramos las cuestiones que a menudo, y fue el último estudio que dimos antes de este, que confrontamos nosotros los creyentes, especialmente en lo que tiene que ver con la libertad cristiana, con la liberalidad, la permisividad, cómo vivimos nosotros, cómo aplicamos nosotros todas estas riquezas del Evangelio, cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria, ¿no? Y ahora vamos a ver en el capítulo 15 la necesidad, vamos a ver el propósito, vamos a ver el fruto de un aspecto crucial en la vida de la iglesia. Estuvimos viendo los Romanos 14, bastante abundamos esto. Tiene que ver con la unidad del cuerpo de Cristo, con la unidad de la iglesia. El último estudio nos hacíamos preguntas, ¿cómo debemos nosotros conducirnos? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos resolver o convivir nosotros entre cristianos cuando tenemos diferencias entre nosotros? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo nos comportamos cuando tenemos diferentes puntos de vista? ¿Cómo mantener la unidad en la diversidad? Todos nosotros, o la mayoría, todos nosotros venimos de algún trasfondo cultural, educacional,
religioso, una formación religiosa en todos los aspectos. Y tenemos diferencias de formación. Político, definitivamente político. Y estamos aquí en el cuerpo de Cristo. Bueno, y algunos tienen en el mismo campo de la política. ¿Cómo vamos a convivir nosotros como cristianos, Wilmer, en la vida de la iglesia? ¿Cómo podemos vivir en comunidad, en esa comunidad que el Señor Jesucristo está formando cuando tenemos diferencias de opinión? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar? Y estuvimos viendo esas preguntas, pero más con el aspecto religioso, ¿no? Y en Romanos 14 comienza Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a presentar la diferencia, o no la diferencia, el contraste entre dos tipos de personas dentro de la iglesia. El cristiano débil, y aunque no habla en el 14, sino hasta el 15, no menciona al cristiano fuerte, ¿verdad? Está implícito que hay cristianos débiles en su fe. Quizás, bueno, creo que hasta les puse unas notas ahí lo que quiere decir esa palabra débil, cuando está hablando de debilidad, de cristiano débil, a qué se está refiriendo, ¿no? Y cómo debemos recibirnos mutuamente, cómo debemos recibirnos los unos a los otros, cómo debemos recibir especialmente al que es débil en la fe. De hecho, Romanos 14 dice que nos debemos recibir, pero no para contender sobre opiniones, no para tener argumentos ni discordia. Y habla de que esta manera, ese asunto de recibirnos, de aceptarnos mutuamente, es algo que debe ser observado por ambos, tanto por el cristiano débil como por el cristiano fuerte. Y aquí en Romanos 14 la cuestión era, uno decía se debe comer legumbre, el otro decía se debe comer de todo. Lo que te ponga para adelante, cocínalo y cómetelo, ¿no? Entonces, está diciendo, ustedes están formando tremendo pleito entre ustedes. Unos que son débiles piensan que lo único que hay que comer es legumbre. El otro dice que tiene libertad para comer cualquier cosa. Pero la clave no es el menú. La clave es que se lleven bien entre ustedes. La clave es que se acepten. Así que la conclusión fue que para que haya armonía dentro de la iglesia, aun cuando hay diferencias, debemos enfocarnos en mantener la unidad en las cosas que son esenciales. Recuerda, citábamos lo que decía Reward: en las cosas esenciales tenemos unidad, en las no esenciales tenemos libertad, pero en todas las cosas mostramos caridad, en todas las cosas mostramos amor. Esa es la clave, ¿no? ¿Cuáles son las cosas esenciales? Definitivamente las cosas que tienen que ver con Dios directamente, con la persona de Cristo, con la salvación. Es decir, que todos crean que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Eso es esencial. En eso la iglesia no puede estar dividida en que uno dice la salvación es por fe y dice, bueno, pero nosotros aquí creemos que es por obra, ¿no? En esas cosas esenciales. ¿Cuáles son las cosas esenciales? Las cosas que afectan directamente lo que tiene que ver con la salvación, ¿no? Esas son las cosas esenciales. Las cosas no esenciales, pues a mí me gusta cantar levantando las manos, a mí me gusta cantar aplaudiendo, y el otro dice, pues yo canto y adoro al Señor de lo más bien con la mano en los bolsillos, ¿no? ¿Qué diferencia hace, no? Ahora, el pasaje de hoy, Romanos 15, es una continuación del capítulo anterior, y les decía, el tema es marcas de una iglesia saludable. Y el propósito de este pasaje, del estudio como tal, es dejar sentado, dejar bien claro algunas de las características, porque no todas están aquí en Romanos 15, hay otras en otras porciones de la Biblia, pero hoy nos vamos a enfocar en las que están aquí en Romanos 15, ¿no? ¿Cuáles son esas características de una iglesia fuerte en su fe, una iglesia fuerte en su propósito, de un creyente saludable, de una iglesia saludable? Y Pablo escribe esto y es como que le está diciendo a la iglesia en Roma, esto es para que no haya excusa entre ustedes. Estas son las características de una iglesia fuerte, de un cristiano fuerte. Y cuando ustedes lean esto, ya no van a tener más excusas para decir yo no lo sabía, ahora lo saben. Pero ¿sabe la maravilla de eso? Que no solamente se lo está diciendo a la iglesia en Roma, nos lo está diciendo a nosotros también. Lo mismo nosotros cuando estudiamos este pasaje. Ahora,
el pasaje nos enseña a nosotros, en parte, les dije que no es exhaustivo en esto, cuál es el papel de cada miembro de la iglesia, qué papel juega cada creyente, cada miembro de la iglesia en la obra de Dios de edificar a su iglesia. Ahora voy a hacer preguntas como siempre hacemos. Preguntas y pueden responder. ¿Por qué es importante la unidad en la iglesia? Voy a ponerlo de esta manera. ¿Por qué es importante que los cristianos se lleven bien entre ellos? A ver, déjenme decir algunas cosas en relación a la unidad antes que respondan. Unidad no quiere decir que todos tenemos que vestir igual, ni hablar igual, ni orar igual, ni adorar. No. La unidad no es uniformidad. Podemos tener diferencias, pensar. De hecho, esa diversidad es la que nos enriquece, ¿verdad? Ahora, hermanos y hermanas, yo mientras estudiaba y me preparaba y oraba por este estudio, yo decía, Señor, permite que esto no sea un estudio teológico más. No solamente ilumine nuestra mente, sino que ilumine nuestro corazón. Y por eso al final añadí una serie de preguntas de autoexamen y de reflexión. Porque no se trata solamente de recibir conocimiento, de tener la respuesta correcta. Es mejor tener la respuesta incorrecta y la actitud correcta que la respuesta correcta y la actitud incorrecta. No sé si el trabalenguas me salió, pero les voy a leer algo acá y después le voy a dar la cita. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan capítulo 17. Para mí la más grande oración, la más significativa y la única oración de Jesús que todavía no ha sido totalmente contestada. Y no tiene que ver con Dios, no tiene que ver con Jesús, tiene que ver con nosotros. Juan 17:11. Ahora el verso 20. Más, porque cualquiera dice, bueno, por él estaba orando por los discípulos que estaban allí, que ellos fueran uno como él, el Padre era uno, ¿no? Pero en el verso 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Voy a leer de nuevo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por la primera iglesia bautista hispana de Palm Coast. Mas no ruego por esto solamente, sino por Rodolfo, por Wilmer, por Dulce, por Jaime, por Ángel, por Rafael, por Luz, por Alba, por José y ya no me acuerdo más. Liliana, Ivy, ¿no? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Por qué es importante? Primero, porque es un reflejo de la unidad de Dios Padre y Dios Hijo. En primer lugar, es testimonio de esa perfecta unidad. ¿Por qué es importante? Porque Jesús oró por ella. Fíjese si es importante que Jesús oró por ella. ¿Por qué es importante? Es importante, dice, sobre todo, entre todas las cosas, no sobre todo, no hay uno superior a otro, para que el mundo crea. Es importante. Crea que tú enviaste, que me enviaste a mí, dice Jesús, pero también crea que tú le has amado a ellos. La unidad de los creyentes, la unidad de la iglesia es testimonio al mundo. No solamente para oportunidad de salvación al mundo, pero es testimonio al mundo de que Dios nos ha amado a nosotros. Fíjese la importancia, la relevancia de esto. Así que vamos a Romanos capítulo 15.
Le voy a pedir a alguien que con voz de arcángel y con trompeta de Dios lea los primeros 3 versículos. Cayendo sobre mí. Pregunta: de acuerdo a estos versículos, ¿cuál es una de las marcas de una iglesia saludable? De las características. Me gusta saber. ¿Cuál es una de las marcas de la característica de una iglesia saludable? Fuerte y verdadero. Soportar la flaqueza de los demás, ¿verdad? Yo lo puse de esta manera: ningún miembro se cree superior ni tiene una actitud, y Jaime mencionaba esto ahorita, una actitud de superioridad con relación a los demás. Y lo voy a decir con toda la libertad y el respeto: ni siquiera el pastor es superior a nadie. Y si algunos en algún momento, algún creyente ha caído o ha estado en un grupo donde ponen al líder espiritual como lo máximo, como que lo superior, inaccesible, que se baje de esa nube. Porque yo digo esto siempre, y yo soy pastor, yo debería a lo mejor estar diciendo lo contrario, pero yo no puedo hablar contrario a la palabra de Dios. Yo tengo que hablar lo que la palabra de Dios enseña. Quiero decir esto, siempre he dicho esto: a los pies de la cruz todos estamos al mismo nivel. Aquí no hay nadie superior a nadie. Ningún miembro, la marca número 1 es que ningún miembro se cree ni tiene una actitud. Y yo jugué con las dos palabras porque dije, bueno, solamente a lo mejor pongo ningún miembro se cree superior. Pero ¿cómo sabemos que alguien se cree superior? Por la actitud que tiene. Mejor vamos a ponerle a los dos para que quede bien claro. Ni cree, porque hay quien no tiene la actitud pero se lo cree, ¿cierto? ¿Ah? Y entonces trata de, bueno, porque sabe que esa no es una actitud correcta, pues entonces la trata de más o menos camuflajear. Pero ningún miembro, eso ahí está diciendo. Así que los que somos fuertes debemos soportar. Al contrario, los fuertes, como decía nuestra hermana Nidia, soportan las flaquezas de los débiles. Ahora, ¿quiénes son los débiles? Ahí lo tienen en sus notas. Matthew Henry, el comentarista bíblico, dice: débil en la fe no significa aquí el que tiene una fe insegura o vacilante, sino el cristiano sincero pero inmaduro, que carece del discernimiento suficiente en situaciones de carácter práctico, ¿verdad? Todavía necesita crecer, necesita aprender, necesita crecer un poquito. Ahora, soportar no significa soportar en el sentido de aguantar y soportar como tú sabes, como soportas al jefe en el trabajo, con rencor o con, no sé, con ciertas reservas, ¿no? Significa soportar al débil, significa apoyarlo, significa guiarlo, significa llevarlo como un padre, como una madre lleva a sus hijos. Eso es lo que significa. ¿Y qué requiere? Orar. Requiere amor, requiere ternura, requiere compasión, comprensión, cuidado. Hay algunas cosas que debemos procesarlas pensando: ¿por qué esta persona actúa de esa manera? Quizás es una persona que todavía no sabe. Entonces, mi actitud no debe ser la de creerme superior, mi actitud es la de ponerme a su lado y tratar de ayudarlo. De hecho, en sentido figurado, esa palabra quiere decir sustentar. Quiere decir recibir. Yo veo algunas hermanas echándose aire con el eso, ¿verdad? ¿Tienen calor? Porque yo sí tengo. ¿Pueden chequear los aires en cuanto lo tenemos acá? Yo no los puse temprano. Ahora, ¿cómo puede prevalecer esa actitud en la iglesia? Y antes de pasar a eso, la hermana Beatriz quería decir algo hace un minutito. ¿Ya se le fue? Ah, bueno, ok. Bueno, ¿cómo puede prevalecer tal actitud en la iglesia? Es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo puede ser esto algo general, que todos sintamos así? ¿Cómo prevalece esa actitud en la iglesia, ese comportamiento? El versículo 2 tiene la respuesta. ¿Qué dice el versículo 2? A ver. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade, cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Es sencillo. Yo no soy el foco. Yo no me enfoco en lo que me agrada a mí.
en agradarme a mí, en cumplir mi agenda. Y eso significa que si yo tengo que dejar, y volviendo, atando Romanos 15, Romanos 14, si yo tengo que dejar de comer ciertos alimentos para no ofender a la otra persona, no me lo como. Si usted, con lo que usted va a comer, ofende a otro cristiano débil en la fe, el que dice que no se puede comer. Lo que le voy a decir es esto. Hay personas que dicen una copa de vino en la comida no es un problema. Cada uno examine su propia conciencia. Eso es lo que dice Romanos 14, ¿verdad? El balance está en lo que usted crea anterior. Pero si yo tomarme mi copa de vino va a ofender al hermano, no me tomo la copa de vino, porque más importante que mi copa de vino es mi relación con el individuo, es lo que puedo aportar. Si voy a confundir a alguien aquí, el punto es ese, ¿no? Entonces yo estoy dispuesto a hacer los sacrificios y a dejar lo que tenga que dejar, porque lo que yo estoy buscando no es decir, bueno, yo sí tomo porque yo soy más fuerte que tú y a mí eso no me afecta porque mi fe. Pero si lo que yo hago va a afectar a la otra persona, ese es el punto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el modelo? Versículo 3. ¿Alguien que lo lea? ¿Quién es el modelo más grande que tiene el creyente para hacer así? ¿Quién? Cristo Jesús. Dice, ¿por qué busco agradar a la otra persona? Ojo, que dice agradar en lo que es bueno, ¿ok? No es agradarlo en lo que es malo. Si la persona tiene atadura, digamos, a la pornografía, no es agradarlo en cualquier cosa. No es agradarlo en lo que es bueno, ¿ya? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y luego añade, ¿no? Cristo se dispuso a llevar los reproches que lanzaron contra Dios. Él se hizo responsable de ello. La incredulidad, todo. La hostilidad que había contra Dios, y él la tomó, ¿no? Y lo vemos en el ejemplo que él hizo. Él vino fue a servir, no a ser servido. Vino a ser servido. Él nunca buscó sentarse y sírvame. Él siempre servía. Ya. Ahora vino para eso. Vino para pagar por los pecados del hombre y para llevar a los que antes despreciaban a Dios y lo rechazaban, aun cuando no lo hacían a lo mejor ni conscientemente, llevarlos a una vida de comunión con Dios, de desprecio, de una vida de desprecio hacia Dios a una vida de alabanza a Dios. Póngalo de esa manera. Ahora, en otras palabras, Cristo, ni siquiera Cristo vivió, dice, para complacerse a sí mismo, para agradarse a sí mismo. Padre, ¿cómo fue que oró en el Getsemaní? No, eso fue en la cruz. En el Getsemaní dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que me agrade a mí, no como yo quiero, ¿verdad? Sino como tú. Así que Cristo es el modelo del creyente para agradar a los demás, para buscar, edificar, agradar en lo que es bueno a la otra persona, ¿no? Ahora, hermano, yo pensaba en decir, Señor, qué glorioso espíritu, qué glorioso ambiente prevalecería en cualquier iglesia si nosotros practicásemos esto que la Escritura dice. ¿Cómo sería la vida de cualquier congregación? Porque no es solamente los fuertes a los débiles y los débiles de cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, mire lo transformador que es este principio de agradar a otros en lo que es bueno, ¿no? Primero, lo que busca es el bienestar de la otra persona, es la edificación de la otra persona. Y junto con eso, cumple, para mí, lo grandioso, cumple con la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, la ley del amor. Así que el principio acá es principio de la humildad y servicio mutuo, de apoyo. Alguien dijo ahorita la palabra apoyo, creo que es una palabra válida. Los principios se los puse abajo con las preguntas, para la hora y mi deseo es que enfaticemos esto, que estudiemos esto, que exploremos esto, que oremos con esta guía, con estas preguntas, ¿no? Por lo tanto, nadie debe considerarse superior a otros en la vida de la iglesia. Nadie. Cada miembro debe buscar, este es el principio de la humildad
y de la ayuda mutua o del apoyo, del servicio mutuo. Cada miembro debe buscar lo que contribuye a la edificación de la otra persona y debe desechar, echar a un lado, dejar lo que atenta contra la obra de Dios y lo que no promueve la ley de Cristo, que es la ley del amor. Así de sencillo. Así que la actitud de servicio y humildad es esencial para promover, y aquí es donde está lo de los ladrillos, lo de la maquinaria desarmada. Promueve el avance de la obra del evangelio, el avance de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Es decir, estas cosas son esenciales. Esta actitud es necesaria para que la maquinaria funcione, para que el edificio no se derrumbe, para que la iglesia cumpla su objetivo. Amén. La importancia nuestra como ladrillo está sobre el fundamento. ¿Quién es el fundamento, no? Ahora, la primera marca de una iglesia saludable: nadie se cree ni se comporta con superioridad. Ahora, esto no quiere decir que no hay liderazgo. Esto no quiere decir que no hay orden. Esto no quiere decir que no hay, por ejemplo, esta misma noche, una persona responsable por traer un estudio bíblico, por monitorear, por enseñar, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros pone, y yo creo que lo importante es esto, que cada uno de nosotros identifique cuál es su don, cuál es su función dentro del cuerpo y se desenvuelva en el ámbito de sus dones y de su función, ¿cierto? En amor, esa es la clave. Ahora, versículo 4, ya, le dan, el que no se considera superior, ni tiene una actitud superior, le está dando prioridad a lo que dice Álvaro, al amor, le está dando prioridad al amor. Mire, por ejemplo, yo le digo una manera de yo verlo, una forma práctica, ¿no? Si yo le digo, a ver, más que no se lo voy a decir, se lo voy a preguntar. Si yo le pregunto, dígame una manera práctica de mostrar el amor a los maestros de la escuela dominical. Un ejemplo. Asistiendo, esa es una. Leyendo la lectura del libro. Cambiando la computadora entre todos, que está molestando mucho. Cambiando la computadora entre todos, que está molestando mucho. Paciencia. Paciencia. No entendí, porque ¿qué computadora está molestando? La de los niños está molestando y necesitamos cambiarla. Ya. ¿Y qué tal si ustedes se cambian de lugar para que los niños puedan tener su clase? Dejar morir la vida. Eso háblelo con la directora de la hermana. Mira la hermana aquí, la hermana de los niños. Háblelo con ella después, ¿no? ¿Verdad? Necesitamos hacer una actividad para tener la computadora. Participamos de los amigos. Yo no sé lo que está, yo no entiendo lo que usted está diciendo, sinceramente. ¿Qué es lo que hay problema con la La computadora? computadora de los niños está molestando mucho. Primero. Que molesta a la. La computadora de los niños. Que no sirve la computadora. A ver, maestra, ¿sirve la computadora? Sí, sirve, ya. Bueno, seguimos. Pero si hay que cambiarla, la cambiamos. ¿Sabe qué computadora hay que cambiar? ¿Cómo le mostramos amor a la tesorera de la iglesia? Comprando, y a los contadores, a los que cuentan el dinero, comprando una computadora nueva, porque esas se van de aquí a veces a las 3 de la tarde porque la computadora no arranca. Gracias, usted trae un buen punto. Muy bien, entonces, pero no solamente asistiendo, Jaime dijo, leyendo las lecciones. ¿Sabe cómo también? Yo lo voy a decir, siendo puntuales, ¿verdad? ¿Qué tal llegando temprano? Dejar morir a la carne. Dejar morir a la carne. Todas esas cosas son de manera práctica. Ahora, versículo 4. Pilar o característica o marca número 2 de una iglesia y de un cristiano saludable. La Biblia es el pilar fundamental. Si alguien alguna vez se ha preguntado por qué Dios nos dio la revelación de las Sagradas Escrituras, ese verso dice por qué. ¿Para qué lo dice Dios? Ese verso es bien claro, ¿verdad? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Ahí están, las Escrituras están ahí para enseñarnos. Esa palabra enseñanza quiere decir instrucción, quiere decir dirección, quiere decir guianza, ¿no? Ahora le pregunto, ¿cuáles son algunas cosas que la Biblia produce en
nosotros, que la palabra de Dios produce en nosotros en los creyentes. A ver, dígame alguna de las cosas. ¿Perdón? Conocimiento, ¿qué más? Transformación, muy bien. Discernimiento, testimonio, ¿qué más? Amor. ¿Alguien dijo por ahí? Arrepentimiento, esperanza, testimonio, crecimiento, perseverancia, templanza. ¿Ha sido usted alguna vez consolado por la Escritura? Consolación. ¿Ha sido, a ver, sabiduría? Muy, santificación nos guía la santificación. ¿Sabe qué interesante que tú dices eso? Porque escuché a un predicador muy famoso aquí en los Estados Unidos, hispano, que a todo el mundo le gusta, o a mucha gente le gusta, que dijo un tremendo disparate el otro día. Sí, y yo sé que mucha gente le gusta, y yo escucho algunas de sus prédicas y todo, pero como todos nosotros, nadie se la sabe toda y nadie tiene todo. Pero él dijo que los cristianos siempre van a pecar, que ni la sanísima doctrina, así dijo, puede evitar que pequen. Yo difiero de eso, porque la palabra de Dios está para nuestra santificación y el Espíritu Santo nos ha sido dado para nuestra santificación, ¿no? A ver, ¿cuáles son esas cosas que produce? Ahora, ¿cuántos de los aquí presentes podemos decir yo vivo para glorificar a Dios? ¿Cuántos estamos conscientes de eso? De que vivimos para glorificar a Dios. Ahora le hago la otra pregunta. Porque ahora todos nosotros decimos que vivimos para glorificar a Dios, ¿cierto? La pregunta que le voy a hacer es, ¿cómo glorifico a Dios yo? Todo se resume a un testimonio de obediencia. Piensen en esto. Porque nosotros pensamos que glorificar a Dios es venir a la iglesia a cantar y vivir allá afuera como me dé la gana. ¿Es eso glorificar a Dios? Glorificar a Dios aquí entre todos ustedes que son santos, hermosos, lindos, buena gente. ¿Ya? Eso es fácil, ¿verdad? Glorificar a Dios aquí, levantar las manos, cantar, cerrar los ojos, que nos apagan las luces, que nos ponen tremenda pantalla. Aquí. Yo glorifico a Dios allá afuera. ¿Y sabes qué? Aún dentro de la misma iglesia, la forma en que me relaciono, porque el contexto aquí es dentro de la iglesia. El contexto, Romanos 14, Romanos 15, está hablando de la forma en que se vive. Pero aún así, igual que estos principios, agarre estos principios y trasládelos de la iglesia al hogar, trasládelo al matrimonio, trasládelo a las relaciones interpersonales, traslade esa palabrita que ha dicho hoy, 2 palabras nada más el hermano Álvaro, pero ha sido muy acertado: obediencia. Yo glorifico a Dios con mi testimonio. Yo glorifico a Dios obedeciendo eso, dando testimonio, evidencia de que la Biblia es el pilar fundamental, que las Escrituras son la autoridad suprema de mi vida, que lo que la Biblia dice debo hacer, hago, y lo que la Biblia me dice no debo hacer, simplemente no hago. Y eso se resume en la palabra obediencia. Por lo tanto, la iglesia saludable y el cristiano saludable le da prioridad a las enseñanzas de la palabra de Dios en su vida personal, en su vida de comunidad, en su relación, en todos los aspectos, en todos los ámbitos, en todas las dimensiones y esferas de la vida. Lo que la Biblia enseña es la prioridad. Eso es esencial para una iglesia saludable. Pero eso es esencial. Imagínense un matrimonio, imagínense 2 personas que se aman, ¿verdad? Y esas 2 personas que se aman dicen, son novios. Dice, ¿qué debemos hacer? Bueno, nos vamos a casar y vamos a vivir para agradar a Dios en todo. Y ella pregunta, ¿y cómo se agrada a Dios en todo? ¿A dónde tenemos que acudir? A la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, es obediencia. Por eso yo decía, mi oración, mientras, vamos al punto tercero para terminar. Mi oración mientras yo estudiaba y preparaba esto y pensaba y meditaba en esto, Señor, que esto no sea, porque capaz que usted ha escuchado todo esto 100 veces ya, porque no sea conocimiento que produzca en nosotros algo,
Que digamos, Señor, en esto te tengo que obedecer, esto tengo que examinar. Señor, yo tengo problemas porque yo a veces me proyecto como con cierta superioridad por encima de otras personas, por encima de mis hermanos. Perdóname, Señor, ayúdame, Señor, a hacer que nos ayude a evaluarnos a nosotros, ¿no? Que sea la palabra. Imagínense un hogar donde la Biblia es, no la iglesia, el hogar, donde de la iglesia se espera, y del hogar también, ¿no? Que la Biblia es la guía en las prioridades, la guía en todo, la guía en las responsabilidades. Imagínense qué estaría pasando ahí. Ahora, versos 5 y 6, ¿alguien lo lee? Amén. En una iglesia saludable, todos los creyentes se esfuerzan por vivir en armonía, para de esta manera glorificar a Dios. Para de esta manera glorificar a Dios. Para eso existimos nosotros en esta tierra, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Estamos aquí para glorificar a Dios. Y el punto es este: que un cristiano, ¿cómo fue que te dijiste del policía? ¿Que le dijiste a Aarón? Que me vieron, me pusieron la tabla del carro de policía, no hacía. Ya. Por ir detrás del carro de policía. Sí. Bueno, no me hace policía. Las piezas del automóvil regadas por todas partes no hacen un motor. Los ladrillos, si no tienen el fundamento correcto y no están donde tienen que estar, no funciona el edificio. El punto es que una iglesia que no es una no puede glorificar a Dios. Como la Biblia nos dice, debemos glorificar a Dios. Y por eso en los versos del 7 al 13, que no lo vamos a leer ya por cuestión de tiempo, pone una vez más el ejemplo de ¿quién? De Cristo, ¿no? Necesitamos aceptarnos, dice, recibir al débil en la fe, recibirnos los unos a los otros. Esa palabra recibir quiere decir aceptar en armonía. ¿Para qué? Porque en eso Dios es glorificado. Si la iglesia no tiene eso como central, si los cristianos no tienen eso como central, hermanos, estamos perdiendo el punto. Y por eso Pablo resume uno de los aspectos teológicos centrales de la carta. Luego lo lee, los versos 7 al 13. ¿Entiende lo que quiere decir siervos que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión? ¿Sabes lo que está diciendo? Que Cristo vino a ser siervo de los judíos. Cuando habla de la circuncisión está hablando de los judíos. De eso, siervo de los judíos, ¿para qué? Dice, para mostrar la bondad de Dios, para mostrar la misericordia de Dios, para confirmar qué cosa, lo que Él había prometido a través de los patriarcas, las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob y por ahí para allá. Pero dice algo más, también para que los gentiles pudieran glorificar a Dios por su misericordia. ¿No? Se vino a ser siervo de todos, en otras palabras, como decía ahorita Beatriz, vino a servir y no a ser servido. Así que Cristo recibió tanto a judíos como a gentiles con un propósito. ¿Por qué recibió a judíos? Y le está escribiendo a una iglesia que tenía conflicto con los dos grupos, los judíos y los gentiles. Dice, pero Cristo los recibió a ambos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Dios sea glorificado, con ese propósito. Así que cuando nosotros tenemos comunión unos con otros, cuando nosotros somos diligentes en mantener la unidad del Espíritu, de trabajar en pro de la armonía, a pesar de nuestra diferencia, de nuestros diferentes puntos de vista, entonces nosotros estamos trayendo gloria a Dios con eso. Y Pablo concluye con una bendición de esperanza abundante. En el verso 3 dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La conclusión es como si estuviera diciendo, enfóquense en hacer todas estas cosas. Sean diligentes en ser una iglesia saludable.
en ser una iglesia que glorifica a Dios, en ser familias saludables, familias que glorifican a Dios, familias y matrimonios y cristianos en lo individual, saludables. Una iglesia en armonía, donde nadie se siente superior a nadie, donde no hay competencia de posiciones ni de autoridad, donde amor fue la palabra que usó Álvaro, donde el amor es lo que nos mueve, lo que nos motiva, donde la palabra de Dios, el pilar fundamental, es la que nos guía, donde buscamos la edificación mutua, no la agenda propia, no lo que me agrada a mí, sino lo que es de edificación para los demás, donde nos recibimos, donde nos aceptamos unos a otros. Dice, quieren y van a experimentar algo, y de ahí es que viene la bendición. Dice, y entonces que el Dios de esperanza les llene de gozo y paz en el creer, para que abunden en la iglesia, para que abunden en lo que escasea en este mundo, gozo y paz. Para que ustedes experimenten eso, es la oración de Pablo. Así que si lo que nosotros buscamos es la bendición de Dios, si queremos nosotros mantener viva la esperanza y experimentar la paz y experimentar el gozo de Dios, entonces necesitamos adoptar la actitud de Cristo. Eso es lo que está diciendo, porque la bendición, la paz, el gozo, la esperanza, no lo vamos a encontrar reclamando siempre mis derechos, aferrándome a mis derechos, como me dijo ese hermano. Me dijo, no, lo siento, pastor, pero yo voy a seguir tomándome mi copa de vino aunque usted esté sentado en esa mesa. Y bueno, no voy a estar sentado más en esa mesa. Gracias. Lo triste de eso era que siempre me pagaba la comida, pero tuve que sacrificarlo. Si queremos experimentar gozo verdadero, si queremos ser una iglesia saludable, debemos buscar ser diligentes en todas estas cosas. La fe auténtica, la fe verdadera, nos mueve a nosotros a seguir el ejemplo de Cristo. Eso es lo que la fe verdadera produce. La fe verdadera, y siguiendo el ejemplo de Cristo, entonces mis derechos, lo que a mí me agrada, lo que yo considero prioridad para mí no es lo más importante, porque eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Ahora, el principio ahí es el principio de la unidad para la gloria de Dios. Ahora, el enfoque de la carta, aquí estoy concluyendo, ya se dirige en dos direcciones. Primero tiene un enfoque personal, ¿verdad? Es la obra de Dios en el individuo, pero también tiene un enfoque comunitario. Y Pablo deja ver que ambos enfoques son esenciales en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios, escuche esto, Dios no solamente está en el, voy a usar la palabra, el término negocio, pero en el sentido más sano posible. Dios no solamente está en el negocio, en la actividad de transformar individuos. Dios también está formando un pueblo para Él. Ambos aspectos son importantes. Por eso Pablo empieza hablando de la salvación, regeneración, justificación por la fe y la santificación. Todas estas cosas, que es lo que pasa en la vida de un individuo. Pero usted y yo fuimos salvos, fuimos justificados por la fe, fuimos regenerados, nacimos de nuevo, estamos siendo santificados con un propósito. Dios está formando un pueblo para sí. Dios está formando la iglesia. Ambos aspectos son importantes. Entonces, si la meta de Dios con nuestra salvación tiene que ver con formar para sí un pueblo que traiga gloria a su nombre, ¿tiene sentido esto? Piense para ver. Si la meta de Dios al salvar a Ángel Izquierdo es poner a Ángel Izquierdo como miembro de un pueblo, de una familia, como ciudadano de un pueblo que Dios está formando para traer gloria a su nombre, entonces el aspecto de la unidad es esencial. Porque Dios está formando un pueblo, no solamente está transformando gente, Dios está formando un pueblo para sí. Ahí les dejé una serie de preguntas, ¿no? Que tienen que ver con los 3 puntos, los principios de la humildad. ¿Estoy de alguna manera mostrando una actitud de superioridad hacia otros creyentes? Esto no me lo tiene que responder, esto es para que se lo lleve a su casa. ¿Qué debo hacer para en amor buscar la edificación de otros en lugar de enfocarme en lo que me agrada a mí?
Después, en el principio de la autoridad de las Escrituras, ¿estoy dándole prioridad a las enseñanzas de la Biblia en mi vida diaria? ¿Acudo regularmente a las Escrituras para encontrar en ella instrucción, consolación, esperanza, etcétera? ¿De qué formas estoy permitiendo que sea la Biblia la que me guíe en cuanto a mis responsabilidades como miembro de la iglesia? Siempre me gusta aclarar algo en la autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia quiere decir, de manera sencilla, que mis opiniones, mis puntos de vista, lo que yo me imagino, lo que yo creo, está sometido a la palabra de Dios. Yo puedo tener las ideas más lindas del mundo. Yo puedo pensar de Dios lo que yo quiera pensar. Yo puedo pensar de Cristo lo que a mí se me ocurra pensar. Pero si la Biblia dice diferente, ahí se acabaron mis opiniones, ahí se acabaron mis ideas, ahí se acabó todo. Es la palabra de Dios. ¿Y de qué manera estoy permitiendo que sea la Biblia la que me guíe en cuanto a mis responsabilidades como miembro de la iglesia? Y luego, la penúltima pregunta, pero voy a ir, allá llego. ¿De qué maneras estoy contribuyendo a la unidad y la armonía en mi iglesia y en mis relaciones con otros creyentes? ¿Cómo estoy aportando yo a eso? ¿Cómo siento que Dios me está usando en eso? O lo contrario. ¿Cómo se hace evidente en mi vida que estoy recibiendo, aceptando a otros creyentes a pesar de las diferencias, para que así sea Dios glorificado? La penúltima pregunta. Evalúa en qué medida tu manera de relacionarte y aceptar a otros creyentes en la iglesia contribuye a glorificar a Dios. Y utiliza los siguientes descriptores. Identifica en cuál de estos descriptores te encuentras. Bueno, mi manera de relacionarme y aceptar a otros creyentes que trae gloria a Dios, con el propósito de glorificar a Dios, es excelente. Gloria a Dios. Al final, véame que le voy a dar una medalla. O es bastante buena, o es buena, o necesito trabajar en eso. Amén. Debo examinarme en eso, ¿no? Eso es entre usted y Dios. Esto no tiene que responderlo. ¿Qué cosas en mi manera de relacionarme con otros son evidencias de que estoy comprometido en la formación de una comunidad saludable de creyentes? ¿Qué estoy haciendo yo que da evidencia de eso? Amén. Cantamos una vez más, enséñame tu camino. Ya, y nos vamos. Puestos en pie, gloria a Dios, porque bueno, la Biblia es la autoridad, gloria al Señor. Así que las preguntas son de autoexamen, son de evaluación, no las voy a calificar, no me las tiene que entregar, porque estas preguntas me las hice yo mismo primero antes de escribirlas ahí. ¿Ya? Y le debo decir algo, no creo que mi manera de relacionarme con todos los creyentes sea excelente, personalmente, autocrítico yo. Pero si cualquier cosa que esté por debajo de la excelencia, puede ser que yo me califique de que es muy buena la manera en que me relaciono con otros para traer gloria a Dios, o que es buena. Pero cualquiera que no esté en el descriptor excelente, entonces debo responder la última parte. Necesito trabajar en eso, porque yo quiero darle a Dios lo mejor de mí. No solamente en la enseñanza, no solamente en la predicación, no solamente en la música. Yo quiero darle lo mejor de mí, ser un hijo de Dios, como debe ser un hijo de Dios, en la manera en que me relaciono con mis hermanos. Eso no quiere decir que no hay orden, les decía, que no hay liderazgo, ¿no? Eso no quiere decir que en ocasiones no voy a tener que decir la verdad en amor, como decía nuestro hermano Álvaro. No. Eso no quiere decir que no me voy a comunicar en amor y que voy a sacrificar la comunicación, porque a fin de cuentas, para llevarnos bien o reprimir las cosas no es la solución. Pero el enfoque tiene que ser dos cosas: el amor y glorificar a Dios. Señor, venimos delante de ti esta noche, una vez más. Por lo menos yo, Señor, yo sé que necesito marcar en esa pregunta. Debo trabajar en ello. Debo ser diligente en la forma e intencional en
la forma en que me relaciono con los demás creyentes. De hecho, Señor, hasta con las personas que no te conocen, con la gente con la que entro en contacto con ellas, y no sé si son cristianos o no, pero dentro de la vida de la iglesia, para traer gloria a tu nombre, para glorificar tu nombre como iglesia. Yo reconozco que soy el primero que todavía puede crecer en eso. Yo, Señor, me pongo delante. Por lo tanto, Señor, perdóname las veces en que mi comportamiento, mi forma de relacionarme, de hablar, ¿para qué digo, Señor? Aún hasta de pensar en relación a otros hermanos y hermanas, no ha sido un comportamiento, una actitud, una manera de pensar, una manera de hablar, una manera de relacionarme que ha estado enfocada en traer gloria a tu nombre. A mí, perdóname por eso, Señor. Pero, Señor, si hay alguien más aquí que hoy está también en su corazón diciendo: Dios, yo reconozco esto, yo sé que todavía puedo crecer en esto, porque Dios, tú no solamente estás transformando personas, tú estás transformando individuos para que formen un pueblo que trae gloria a tu nombre en este mundo, internamente por medio del amor entre ellos, de la unidad entre ellos, de la forma de convivir entre ellos, de aceptarse, de recibir al débil en la fe, de recibirse los unos a los otros, de sobrellevar los unos la carga de los otros, el servicio, la ayuda, la colaboración mutua. Pero también, Señor, un pueblo que tú estás formando para que en la medida que viven en esta dimensión traigan gloria a tu nombre, de tal manera que otros también te conozcan, para que el mundo crea. Señor, perdónanos por las veces en las que como pueblo tuyo no hemos contribuido en que el mundo crea, cuando estamos enfocados en nosotros y en nuestras prioridades, en nuestra agenda, en lo que me agrada a mí, y no busco lo que edifica a la otra persona, no le doy prioridad, agradar en lo bueno, en lo que es bueno a otros, agradar en lo que es bueno a otros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir de manera tal que no solamente experimentemos la paz y el gozo, sino que dentro de nosotros, en la manera en que vivimos la vida de la iglesia, sino que también veamos ladrillos bien fundamentados en Cristo, paredes construidas sobre el fundamento, la piedra angular, motores bien ensamblados, con todas las piezas donde tienen que estar funcionando. Porque cuando el mundo cree, tu nombre es glorificado y queremos tu gloria. Por eso, Señor, esta noche permite que esta hoja de papel sea más que una hoja de papel, que nos sea una guía para ayudar a autoexaminarnos, a evaluar nuestras vidas en estos aspectos, pero también a comprometernos con la ayuda de tu Espíritu Santo, comenzar a vivir de la manera en que tú esperas que tu iglesia viva. Ayúdanos, Señor. Por eso le decimos: purifica. Aleluya. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el
en tu pueblo que es tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios. Dios le bendiga. Jesús es el Señor.